días y bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en el Noticiero Cristiano con la Noticia Viva. Estoy muy contenta de poder acompañarles nuevamente. Vamos a compartir un montón de informaciones el día de hoy y a continuación un adelanto de las principales informaciones que estaremos compartiendo. Zaya Almirón, chef en gastronomía, relata sus vivencias para alcanzar sus sueños. Carlos Anacondia, en visita a nuestro país, nos da una nota exclusiva. El capacitador para Latinoamérica en el Ministerio Deportivo, David Green, nos da detalles de su experiencia. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la Noticia Viva. Vuelve a Soñar es un festival que tendrá lugar por el mes de la juventud, especialmente en el interior del país. Este evento es de carácter gratuito y por supuesto están invitados todos aquellos que quieran participar. Más detalles a continuación. Vuelve a Soñar es un evento producto del Festival Luis Palau. El mismo se realizará en el mes de septiembre en las ciudades de Caguazú, San Ignacio, Misiones y por último Encarnación. La plataforma del evento se basa en ofrecer buena música, puestas artísticas, sobre todo y como broche de final, la proclama del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es un festival de música donde la gente viene, pasa por la calle, escucha la música, entra porque entrada gratuita y ahí se va a encontrar que las personas que le van a estar esperando van a transmitirle un mensaje de salvación. El evento contará con la presencia de renombrados artistas nacionales e internacionales como Manny Montes, 2020, Federico Fuic, entre otros. En la semana de las mencionadas giras, como organización, llegarán a los colegios con la proyección de la película Salvar una vida, de tal manera realizar un impacto intensivo con las buenas noticias de Jesús. Y a continuación nos acompaña el pastor Víctor Val con el editorial. Vestirse es humano. Los animales no tienden a vestirse. Los seres humanos sí lo hacen. Sabemos lo que dice la Biblia. Antes de la caída del hombre, es decir, antes de pecar, el ser humano andaba desnudo. Y era apropiado. Después de haber consumado el pecado, sentía vergüenza. Y nos relata la Biblia que Dios mismo hizo para el hombre y para su mujer ropas de piel y los vistió. Muchísimas veces se ha culpado a los cristianos de ser puribundos y puritanos. Los ha culpado de considerar a la sexualidad como pecaminosa. Y con cierta razón. De hecho, la iglesia muchas veces no ha enseñado una sana teología de la sexualidad. A menudo se ha pensado que la sexualidad es una consecuencia del pecado. Nada más lejos de la verdad. La sexualidad es idea de Dios. Es Dios mismo quien tiene el copyright del hermoso invento de la sexualidad. Pero como consecuencia del pecado nos cuesta vivir nuestra sexualidad de acuerdo a la intención original de Dios. Y el hecho de que Dios haya vestido a los primeros seres humanos, entonces se relaciona con la sexualidad. Y el pudor llegó a ser uno de los valores más importantes en la iglesia. Este relato acerca de la vestimenta de Adán y Eva es mucho más que una cuestión de si la sexualidad es sucia o no. Más que esto tiene que ver con nuestra integridad como personas, con nuestra capacidad y necesidad de relacionarnos adecuadamente como personas. Es por ello que debemos reflexionar acerca de nuestra vestimenta y lo que ella significa. Nuestra ropa representa la forma más elemental de comunicación. Constantemente juzgamos a los demás basándonos en su manera de vestirse. O sea, la ropa nos indica ciertas suposiciones. La primera impresión de un libro viene de la tapa. Muchas veces el diseño de la tapa de un libro determina si el cliente compra un libro o no. Somos muy buenos en aplicar criterios basados en la apariencia. Y la razón es que lo hacemos constantemente. Nos hemos hecho expertos en sacar conclusiones sobre la base de la apariencia. A veces vamos a errar. No obstante, la mayoría de las veces vamos a acertar. Por el otro lado, esto implica que nuestra manera de vestirnos revela más de lo que tal vez quisiéramos revelar. En consecuencia, nuestra manera de vestirnos no es un asunto totalmente personal y privado.
Nuestra ropa ejerce una influencia sobre los demás. Nuestras intenciones tienen un efecto. Si me visto como para impresionar, para seducir, protestar, la gente se dará cuenta. Si queremos inspirar confianza, nuestra manera de vestirnos mucho tiene que ver. Si lo único que busco es la comunidad, la gente que me rodea se dará cuenta. Esto significa que nuestra manera de vestirnos nos afecta a nosotros mismos y también afecta a los demás. Muchas veces nuestros sentimientos determinan la ropa que nos ponemos. A esta, a su vez, influye en nuestros sentimientos. Un soldado, por ejemplo, se sentirá diferente con su uniforme que con ropa de la calle. Los hinchas de un club se visten con la remera del club cuando juega su club un partido. Esto los identifica y también les da la sensación de la pertenencia. También hay que tener en cuenta el contexto en el cual nos movemos. Ropa de playa no es exactamente la vestimenta más apropiada para el trabajo o la iglesia. Y no deberíamos tomar a la ligera este hecho. Pablo enseña a la iglesia en Corinto que los cristianos deben vestirse adecuadamente. Esto significa, entre otros, que deben respetar hasta cierto grado lo que prescribe la cultura. Su ropa es una muestra de respeto al prójimo y también respeto a mí mismo. Pero sobre todo, respeto a Dios. Ojo, nuestra ropa dice algo acerca de nuestra reverencia a Dios o la falta de la misma. Por esto el culto nunca debe ser un desfile de modas. Vamos al culto para adorar a Dios y no para seducir o impresionar a alguien. Si tu manera de vestirte en el culto es seductiva o provocativa, tu adoración no será una verdadera adoración. No importa cuán lindo y fuerte cantes. Otro aspecto muy importante tiene que ver con el género. La ideología del género quiere imponer la idea de que la orientación del sexo no depende en primer lugar de la biología, sino de la educación. El niño tiene identidad masculina, así se dice, porque fue educado según pautas de lo que se considera un hombre. Lo mismo pasa con la niña. Quien cree en esta ideología no toma muy en serio ni la ciencia y mucho menos la palabra de Dios. Es imposible, irrealista y destructivo separar la biología de la identidad de género. Es por ello que la ropa que nos ponemos importa. También cuando la Biblia señala que las mujeres no deben vestirse como hombres, esto no es un asunto de vestirse con pantalones o no. Cuando se escribió la Biblia, no había pantalones ni para hombres ni para mujeres. Pero sí está clarísimo, el género tiene que ver con nuestra ropa. No podemos ignorar esto. La sociedad que descuida la cuestión de género sufrirá las consecuencias correspondientes. Como quienes nos identificamos con Cristo y su iglesia, debemos cuidadosamente relacionar nuestra manera de vestir con nuestro género. Dios ha creado al ser humano como hombre y mujer. Esto no cambia aun cuando se quiera negarlo. Recordemos lo que el Nuevo Testamento aconseja en cuanto a nuestra vestimenta. Mejor la modestia y la sencillez que peinado y maquillaje y vestimenta exagerado, lujoso y opulento. Toda exageración tiene olor a falsedad. La belleza externa puede ser muy excitante, pero dura muy poco tiempo. La verdadera belleza es la hermosura interior, es la hermosura de la misericordia y del amor, es la belleza del corazón sano e íntegro. Es la belleza que surge de un profundo deseo de agradar a Dios. Una persona con un corazón enfermo y destrozado no puede remediarlo con un lujoso adorno. Y este principio es aplicable también para el hombre. Verdaderamente atractivas son aquellas personas cuyo corazón es sano y generoso. Personas con un carácter noble y agradable.
La librería El Faro cumple 50 años de servicio al pueblo cristiano en el Paraguay. En el siguiente informe conoceremos más acerca de esta institución. En sus 50 años de existencia, la librería El Faro se ha encargado de difundir y proveer libros relacionados al mensaje de Jesucristo. En sus inicios, tan solo se dedicaban a distribuir materiales para el Instituto Teológico de las Asambleas de Dios. Sin embargo, con el tiempo el Padre Celestial los llamó a extender sus estacas y de esa manera llegar a toda la comunidad. Nuestra visión es ministerial y Dios nos ha ayudado siempre, pero nuestro enfoque mayor es proveer libros para estudio de escuela dominical, o sea, educación cristiana, ¿verdad? Y los libros teológicos. Nosotros lo que más procuramos es una buena atención a nuestro cliente. Y no queremos que se vaya con la mano vacía. Reconocen de que en estos años Dios los ha hecho surgir muy notablemente. Aseguran de que los clientes no solo encuentran ayuda en los libros adquiridos, sino también en la atención brindada por ellos. Aquí no solamente es ventas, sino también es atender a la gente, la necesidad de la gente, guiarle a la gente en su necesidad, proveerle un material de tal manera que les sirva por la situación por la cual está pasando. Y a la vez a algunos hay que atenderle, ministrarle también. Y ha sido muchos los testimonios que tenemos de personas que han encontrado respuesta en el Señor por medio de la guía que le hemos podido dar también. Como miembros de la librería instan al pueblo cristiano en general al hábito de la lectura, ya que con una literatura sana y llena de principios del reino de Dios se podrá crecer en la relación personal y profunda con el Creador. Debemos de abrirnos a la lectura de libros cristianos para nutrir la parte espiritual de las personas, siendo que eso es lo que va a permanecer para la eternidad. Y por lo tanto, pues le animo a la gente, a los cristianos y a todos los que creen en Dios y los que no creen también, que lean para que puedan conocer más de Dios y puedan recibir realmente el favor que Dios quiere dar a todo aquel que se acerca a Él. Y atención a esto porque un reconocido evangelista estará realizando una gira por el interior del país. Más detalles a la vuelta de la pausa. Y como adelantábamos, el reconocido evangelista Carlos Anacondia visita nuestro país para realizar una gira por diversas ciudades del interior del país. Conversamos con él para que nos relate acerca de los objetivos de estas jornadas. Noche de Milagros y Sanidades se denomina la campaña que lleva a cabo el evangelista Carlos Anacondia. Hasta la fecha ha recorrido las ciudades de Capiatá y Pacaraí. Conozcamos los detalles de esta visita que nos honra. Y lo que venimos a decirle es que ese Jesús quiere ayudarlos en los problemas de todos los días, en el matrimonio, en el hogar, en los hijos, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en todas las cosas que necesiten. La propuesta es, Jesucristo es la respuesta para toda la necesidad de la gente. La pasión por predicar el Evangelio es algo que desde sus inicios este siervo de Dios lleva a cabo. Desde entonces y hasta ahora, sin parar, la historia se continúa escribiendo. Las cruzadas evangelísticas se suceden en decenas cada año y la tarea es mayor a medida que el tiempo transcurre. Nuestra Latinoamérica, en líneas generales, nosotros creemos en Dios. Lo que pasa es que quizás nos hemos alejado mucho de Dios. Y creer en Dios es decir, bueno, yo creo en Dios, pero no lo buscamos, no los encontramos. Y yo creo que la juventud en el mundo está buscando una salida, está buscando una respuesta. Y la respuesta es siempre de Jesucristo. Carlos Anacondia nos lleva a una reflexión para seguir adelante de las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas veces nosotros preguntamos el por qué el dolor, el por qué los problemas, el por qué los fracasos, el por qué las derrotas. Hay una sola respuesta, porque le dimos la espalda a Dios. Eso es lo importante, que reconozcamos que le dimos la espalda a Dios. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios dejó en la tierra
para que los hombres aprendamos a ser felices. Por eso que en estas noches que vamos a estar aquí, y lo que vamos a hacer en distintos lugares aquí alrededor de Asunción, es eso. Jesús abre los brazos y le dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y quiero invitarte a que puedas formar parte de nuestra comunidad en Facebook, porque estamos en Facebook, Noticiero Cristiano. Simplemente tenés que buscarnos, ahí estamos compartiendo durante toda la semana informaciones, calendario de actividades y algunas cuestiones interesantes que te puedan interesar y puedas participar de las diversas actividades que realizan las iglesias y los ministerios. Para que te puedas enterar de esto y mucho más, visítanos en Facebook, Noticiero Cristiano. Igualmente ahí podés revivir alguno de los informes y también todo el noticiero. Si te perdiste o si querés volver a ver, simplemente lo podés ver ahí. Así que te invitamos oficialmente que puedas formar parte de nuestra comunidad en Facebook. A continuación queremos hablarte de esta siguiente información, esto que tiene que ver con las comunidades cristianas en el Paraguay, porque desde sus inicios esta congregación nació y generó un impacto grande en nuestro país. Hoy vamos a conocer a una de las iglesias, específicamente la que está ubicada en la ciudad de Lambaré. Comunidades Cristianas tiene su origen en un movimiento de renovación en un grupo de personas que buscaban al Espíritu Santo. Aproximadamente de 35 años atrás data la fecha de la primera construcción del Templo de las Comunidades y de los miembros de las familias que vivían en la zona de Lambaré surge la comunidad cristiana de esta ciudad, cuando de esto ya hacen 23 años. Sin embargo, el actual local lo poseen hace 12 años y los pastores Julio y Sofía Sicorio lo llevan adelante desde hace 5 años. Como congregación están convencidos de la misión de Dios para sus vidas. Entendemos que al hablar de comunidad, eso se habla de familia. El Señor le dijo a Abraham, en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra, se refería a Jesucristo. Y esa es la visión que tenemos nosotros, la visión del Señor, de levantar familias que alegren el corazón de Dios, en el sentido de la oración, la alabanza, el canto, ¿verdad? La intercesión. Por otro lado, también queremos servir al prójimo, motivados por ese amor del Señor, honrar a nuestros hermanos por medio de la comunión unos con otros y aprender a vivir como familias. Como iglesia en Lambaré anhelan para sus miembros que todos puedan tener familias bien establecidas, economías sanas, juventud fuera de vicios y libres en cuerpos, almas y espíritus, con la ayuda del Dios Todopoderoso. La parte central es agradar el corazón de Dios. En ese sentido, tenemos mucho tiempo en que la alabanza y la adoración sean como al Señor le agrada. Queremos alegrar su corazón, insistimos mucho en la formación personal y creemos que no solo los músicos en este caso, sino que todo el pueblo somos reyes y sacerdotes, y nuestra visión es que cada persona que venga a este lugar sea un adorador para el Señor, tenga intimidad con Dios. Ese es un aspecto. Lo otro, creemos que el Señor manda a hacer dos cosas: proclamar su palabra, que sería la parte que llamamos querigma, anunciar a Cristo que Él es el Señor, que hay que arrepentirse, y por otra parte la didaqueo, la enseñanza, que es aprender a vivir, y eso lo hacemos a través de grupos de discipulado. A nivel nacional y de las comunidades cristianas se realizan un estudio bíblico llamado Puerta, Camino y Meta, lo cual es más específicamente cómo entrar al reino de Dios en temas como arrepentimiento, bautismo del Espíritu Santo, comunión con otros cristianos, antigua y nueva manera de vivir, entre otros. Así que la persona, una vez comprometida dentro de la congregación, aprende de temas más específicos como impureza sexual, preocupaciones, ocultismo, entre otras cosas. Son puntos que el Señor manda que guardemos. Vieron que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, y la visión nuestra es enseñar todo lo que Jesús nos manda que enseñemos. Queremos todo el consejo de Dios para nuestra formación. Eso es en lo que se refiere al discipulado. Por otro lado, también tenemos grupos de acción social que cada tanto tratamos de ver una necesidad y ayudar a la gente como congregación. Comunidad Cristiana de Lambaré trabaja actualmente con el evangelismo y formación de nuevos obreros, ya que la visión integral de las comunidades es establecer una comunidad de discípulos que siga a Dios en cada punto del país.
El pastor Julio Sicorio, junto con los demás pastores de la zona, están convencidos de que las iglesias cristianas de la ciudad irán creciendo en testimonios de personas que lleguen a los pies de Cristo. Y creemos que el Señor, cuando promete algo, Él va a cumplir, y que Lambaré va a ser lleno de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar, dice la canción. Eso pensamos nosotros. Esta iglesia de Lambaré se ha propuesto dar mucho espacio a la generación emergente de este tiempo, para que de esa manera los mismos jóvenes puedan mostrarles a los demás jóvenes de la ciudad que es posible vivir en integridad, pureza y santidad. Comunidad Cristiana de Lambaré es una prueba fiel de cómo Dios ha obrado en ellos, a través de la restauración de familias enteras, sanidades, mejoras económicas, entre otras cosas. Y por segundo año consecutivo tuvo lugar en nuestro país el Congreso Internacional de Valores. Este evento, que se realizó en el Polideportivo de la Universidad Americana, contó con el apoyo de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay. El Ministerio de Educación y Cultura, a través del Viceministerio de Culto y el Foro Permanente de Diálogo Interreligioso, nos presentó este segundo Congreso Internacional de Valores, con el lema La familia, fuente de valores. Lo que queremos es ratificar los valores que hoy en día están subevaluados, están pasando a un segundo plano, y queremos ratificar nuestros valores autóctonos como país eminentemente cristianos, y queremos ratificar eso. Es muy especialmente lo que se refiere a la familia. Este congreso consistió en charlas, paneles, debates y talleres de trabajo, todos enfocados en la educación integral de valores, especialmente para la comunidad docente. Todos los principios judeocristianos están siendo soslayados, están siendo puestos de lado, están siendo dejados de lado, porque quieren implantar otros principios que son totalmente contrarios a los principios de la fe cristiana. Destacamos la presencia de nuestras más altas autoridades con el objetivo de alcanzar una alianza estratégica para fortalecer a este país con los verdaderos principios establecidos por Dios. Que desechemos la mentira, que desechemos la corrupción, que seamos íntegros, que seamos amantes de la familia, que cuidemos a nuestras respectivas familias, que cuidemos a nuestros hijos, y que amemos a Dios Todopoderoso por sobre todas las cosas y guardemos sus mandamientos. Estudiantes paraguayos de teología viajaron hasta México para tener una experiencia y poder predicar la palabra de Dios. A la vuelta de la pausa nos hablan acerca de esta experiencia misionera. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Estudiantes del Instituto Bíblico Asunción viajaron hasta México para compartir las buenas nuevas de Jesucristo en esta ciudad. En el siguiente informe nos relatan acerca de esta experiencia misionera y cómo esto impactó sus vidas. La organización DMI, cuyas siglas en español significa Haciendo Discípulos Internacional, envía anualmente a miles de misioneros por el mundo, y en esta oportunidad apoyó el viaje de estos jóvenes estudiantes de teología del Instituto Bíblico Asunción. Escuchemos sus testimonios. La experiencia de ir casa a casa era una experiencia nueva para mí, primera vez que había hecho eso, y lo que más me llamó la atención es cómo México es un país católico, pero es un país en el cual hace mucha falta del conocimiento de la palabra. Por 2 semanas tuvieron diferentes vivencias. Una de las más resaltantes fue el hecho de encontrarse en su mayoría con una juventud que simplemente no cree en Dios. Encontramos una población de jóvenes también, la mayoría de los jóvenes, hablo de la mayoría de los jóvenes a quienes encontramos, tenían más bien una tendencia a ser ateos, opción, ¿no? Y tratábamos de, por así decir, hacerle pensar inclusive la lógica, ¿no? Hacerle pensar, hacerle razonar de aquello que probablemente él estaba pensando, y por lo menos si no lográbamos tener una decisión, sí acepto a Cristo, sí creo en Cristo, más bien logramos tener, aunque sea una duda, de tratar de desequilibrar a la persona. Las iglesias cercanas continúan la labor de discipular a estas personas que tomaron la decisión de seguir a Cristo. Tuve una experiencia, una persona por la cual oré,
Y dijo, nunca me hubiese imaginado que vendría alguien del exterior a orar por mí. ¿Cuánta gente está simplemente esperando que venga alguien a pedirme? Mi testimonio no habla de que salí de las drogas ni que maté a alguien. Es un simple testimonio y hay muchas personas que están esperando que alguien dice, Dios hoy está tocando tu puerta, no quieres aceptarlo, Él quiere tomar el control de tu vida y perdonarte tus pecados. Y a continuación queremos saludar a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien ya trae novedades e informaciones del ámbito deportivo. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Y hoy conoceremos el testimonio del pastor David Green. Él, a través de su ministerio deportivo, pudo llevar la palabra de Dios a niños de la guerrilla y de las pandillas. El Ministerio Deportivo a nivel internacional trabaja con niños, jóvenes y familias enteras en diferentes lugares y comunidades del mundo con el objetivo primordial de llevar el mensaje y amor de Jesucristo a través de los deportes y las actividades físicas. Para enseñar valores, para enseñar principios cristianos, hablarle del amor de Cristo y para que la iglesia trabaje más con la comunidad. Las comunidades a las que asisten por medio de los deportes tienen en común diversas problemáticas como ser disfuncionalidad en las familias a través de la ausencia paterna, explotación infantil, vicios, pandillas armadas, entre otras cosas. Sin embargo, es preciso destacar que cuando se trata de los juegos y deportes, no existen barreras para conquistar espacios. He estado en El Salvador, donde hay pandillas de niños, de 1000 niños. Estuve con el líder de la pandilla 18, que tiene 14 años, el líder. Y él está encargado de 1000 niños. Ahora, ¿cómo nosotros alcanzamos estos niños que están todos armados? A través de un balón de fútbol. Vamos y jugamos fútbol con estos niños. Cuando vienen a jugar con nosotros, sacan los revólveres, 38 milímetros, 9 milímetros, los ponen a un costado y juegan fútbol con nosotros. Y le hablamos del Señor. Eso es El Salvador. Vamos a Colombia. En Colombia, ¿cómo hacemos el ministerio? Muy fácil. Vamos al FARC, o a las guerrillas que están en la selva y trabajamos con ellos y a través de, aunque usted no crea, el ministerio deportivo, a través de una pelota de fútbol, vamos con esto y vamos a la selva y jugamos fútbol entre algunos y aunque usted no crea, mi querida hermana y hermanos, la gente que hace, los guerrilleros dejan sus armas para jugar fútbol, porque a todos nos gusta jugar fútbol. Como organización a nivel mundial están convencidos de que Dios está usando tremendamente las actividades deportivas para expandirse con el único mensaje verdadero. El pastor David Green asegura que en estos grupos difíciles de personas resulta muy complicado que acepten de buenas a primeras la invitación de ir a la iglesia. Sin embargo, podrán dar prioridad a una pelota de fútbol o a las actividades que requieran de actividad física. Yo voy y espero con mi grupo de personas. Salen los niños a 4 o 5 de la tarde, después de un día duro, le lavamos los pies, le damos algo para tomar, le abrazamos y le decimos que hay un Dios que los ama y jugamos con ellos. Eso es amor. No estar en nuestras iglesias sentado y pretendiendo que el problema no existe. Existe, pero Dios nos da la solución. Amor, cariño. Y se muestra a través del deporte el lenguaje universal con los niños. Oh, los chicos quieren jugar. No hay país que yo no he ido que los niños no quieran jugar. He estado, por eso le digo, he estado en las pandillas, he estado en lo peor de lo peor. Pero usted toma un niño acá, un niño que no sabe sonreír, juegue con él 10 minutos. Un deporte, patee una pelota y después abrácelo. Cambia la vida de un niño. Como organización poseen un programa deportivo que reúne a las familias y sus miembros y lo utilizan para divertirlos y a la misma vez puedan aprender de Dios y los propósitos y diseños que el Padre Celestial tiene para las mismas. Y ahora conoceremos la vida de Oscar Pistorius. Él es un sudafricano que nació sin peroné. Él se convirtió en atleta y tuvo que participar en los Paralímpicos y ahora cumplió el sueño de estar en Londres 2012. El atleta sudafricano Oscar Pistorius se convirtió en el primer amputado en competir en la pista en los Juegos Olímpicos. Pistorius compitió en su serie de velocidad en una distancia de 400 metros, en la que sorprendió a todos al conseguir el segundo mejor tiempo, clasificándose para las semifinales. Pistorius, que está amputado de ambas piernas y corre gracias a unas hojas de fibra de carbono incrustadas, completó la vuelta a la pista en 45.44 segundos. Este tiempo y la posición en carrera, que fue segundo, le permitieron estar en la prueba de semifinales.
En esta serie, Pistorius no pudo acercarse a su gran tiempo de las eliminatorias y terminó último. A pesar de no clasificarse para la final, se presentó ante los periodistas con su característica sonrisa, feliz por haber participado en unos juegos en los que pudo sentir el apoyo del público como nunca antes. Tras terminar la carrera, Óscar Pistorius estaba radiante. Es el sueño de mi vida hecho realidad, lo mejor que me ha pasado. He luchado durante 6 años para estar aquí y el recibimiento del público de Londres, que es como mi segunda casa, me ha hecho llorar. Ha sido mi mayor recompensa. Me siento orgulloso de esto que he hecho. Como decía mi madre, el perdedor no es aquella persona que se involucra y llega última, sino aquel que no se involucra de entrada. Ella no aceptaba un no por respuesta. Era dura. Murió hace 10 años, pero he pensado mucho en ella. Las prótesis que han dado fama a Pistorius son conocidas como chitas y las fabrica una firma especial en Islandia. Cada par cuesta más de 20.000 euros. Sobre la mesa tiene 2 ofertas de Hollywood para llevar su historia a la gran pantalla. La madre de Óscar murió inesperadamente hace 6 años. No pudo disfrutar del éxito de su hijo. Sin embargo, cuando él tenía apenas 1 año, le escribió una carta para cuando fuera mayor que decía: un perdedor no es quien llega el último, sino aquel que se sienta y mira y nunca ha intentado correr. Una de las frases que mejor le definen la dijo él mismo cuando le preguntaron por su discapacidad. Pistorius simplemente explicó: todo el mundo tiene alguna discapacidad, las peores son las del espíritu. Su historia es un ejemplo de lucha y superación constante, tanto para poder correr como para que le dejasen competir en los Juegos Olímpicos, además de hacerlo en los Paralímpicos. Pistorius nació sin peronés y sus piernas fueron amputadas por debajo de la rodilla antes de que él cumpliese 1 año de vida. Sus padres, atribulados antes y después de la operación por los dolores del niño, lo hicieron aconsejados por los especialistas que no veían salida a aquellas extremidades que habían salido del útero materno sin peronés ni tobillos. Su familia, cristianos evangélicos, confiaron en que Dios guiaría todas las cosas para bien. Y en solo 6 meses, el pequeño Óscar correteaba de un lugar a otro con sus pequeñas prótesis. Desde niño demostró tener una gran habilidad para el deporte. Comenzó practicando el rugby y el waterpolo, más tarde la natación, hasta que por fin llegó al atletismo. En la pista lo acompaña una voluntad de acero, un insaciable espíritu competitivo y 2 prótesis con las que engaña a la naturaleza. Pisando sobre ellas, alcanzó la cima de la velocidad en los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004, con un oro en los 200 metros y un bronce en la carrera de 100. Intentó competir en los Juegos de Pekín, pero entonces el comité de competición revocó su solicitud. En Londres, en cambio, no ha ocurrido lo mismo. Allí Pistorius cumplió un sueño. Óscar Pistorius asegura que su meta es participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, cuando con 29 años espera alcanzar la cumbre de su carrera deportiva. As he runs to within 90 meters of glory, the South African will win his 3rd gold medal. The man that made the world aware, Óscar Pistorius, completes his Beijing hat-trick. Let's have a look at the time. 47:51. He gets his world record as well. Óscar Pistorius has done it. He wanted 3 gold and a world record, and Óscar, you have achieved. Interesante, obviamente, el testimonio de este atleta que obviamente tuvo la adversidad de nacer sin peronés, pero obviamente le hace frente y muy bien, como lo vemos. Totalmente, una historia sin duda desafiante la de Óscar Pistorius y nos desafía a todas las personas que, por decirlo de alguna manera, contamos con todas nuestras extremidades, así que no existen barreras, no existe excusa para las personas que no contamos con alguna discapacidad para que no podamos realizarnos como personas. Así que una historia realmente desafiante y también el testimonio, por supuesto, del David Green, quien nos relató de qué manera los deportes, el idioma universal, ayuda a las personas a dejar de lado sus diferencias, a escuchar la palabra de Dios y a creer por sobre todas las cosas. Como siempre, quiero agradecer obviamente a toda la gente que me ayuda, Paola Martínez con la traducción, Evelyn Samón con el off, también a Lourdes Sosa que siempre está dándonos una mano y también a Ruth Sosa. Vamos a hacer una pausa, Belén, y luego seguimos con más Noticiero Cristiano.
Y a continuación conoceremos la historia de Julián Fretes. Él es director del comedor Coepuajú y pastor principal de la Iglesia Centro Familiar de Adoración de Tres Bocas. Julián Fretes es un hombre que salió del interior del país rumbo a Asunción, sin siquiera saber qué sucedería de su vida, ya que era alguien de muy escasos recursos. Sin embargo, él afirma que estaba convencido de que algo importante marcaría su vida, aunque las situaciones no eran las más favorables. Pero ya en la capital decidió empezar el cuartel, sin poder culminar la carrera militar. Algún tiempo después, pero con mucho desconocimiento y sin nada de recursos, comenzó a trabajar en la venta de libros. Y sin dimensionarlo, Dios ya lo preparaba para grandes desafíos. Ya Dios en aquel entonces, sin que yo le conozca a Él, empezaba a darme sabiduría. Era un autodidacta. En tiempos de noviazgo con su actual esposa, había alguien que se acercaba a ella con engaños, pero extrañamente le contaba sobre las buenas noticias de Jesucristo. Entonces él sufría de celos y le cuestionaba a su prometida del porqué del acercamiento de este joven. Luego, tiempo después, él también comenzó a contarle a Julián sobre el amor de Jesús. Pero según cuenta él, este joven, en vez de ser un verdadero hijo de Dios, en realidad era un asaltante que poseía 2 autos robados. Sin embargo, para que no le descubran, le ofreció transportarlo y ayudarlo con la venta de los libros. Y durante los viajes le contaba de Dios, oraba con él y todo como si hubiera en realidad tenido una experiencia con Cristo. Pero con todo esto, Julián creyó del amor de Jesús y llegó a sus pies. Le recibí a Cristo en mi corazón. Y a los 3 meses este muchacho cayó preso delante mío. Le llevaron preso, se fue en la cárcel, se le quitó todos los vehículos porque era ajeno. Era un médico de IPS. Continuaba Julián en las manos del Padre Celestial. Entonces, tras el testimonio de vida de una persona que ayudaba a otra muy necesitada, se despertó en él un anhelo muy profundo que tenía escondido, y el cual era de poseer un comedor infantil. Y corto tiempo después, y sin que realmente se percatara de ello, para Julián las situaciones se dieron milagrosamente de un día para otro. Tras unas llamadas del Ministerio Transformando Juntos Paraguay y donaciones de diversas personas. Hoy día la realidad de ese sueño es el hogar Coepuajú y data en la alimentación de alrededor de unos 150 niños. Y no solamente almuerzan, sino que nosotros realmente trabajamos en la parte espiritual, enseñándole a los niños de 9 años en adelante la palabra del Señor, 15 minutos todos los días. Todos los días. Y los chiquititos le damos de comer, les enseñamos a orar y a cantar, a alabarle a Dios. 6 a 8 meses más tarde que iniciaran el trabajo de comedor con los niños, empezaron con el primer culto de la Iglesia Centro Familiar de Adoración de Tres Bocas. De esa manera, Julián Fretes lo nombran como pastor de la nueva congregación. Y según nos cuenta él mismo, muchos de los que llegaron al comedor tiempo atrás, siendo adolescentes, hoy por hoy son líderes de jóvenes dentro del templo. La iglesia hoy día cuenta aproximadamente con 300 miembros en diferentes horarios. Sin embargo, sus inicios fueron tan solo con 12 personas. Comenzamos con 12 personas, 12, yo siempre digo, 12 locos que creyeron de que Dios puede hacer la obra, que creyeron de que realmente Dios es el proveedor y de que Él es rico y poderoso. Y creemos de que esto solamente es el inicio. Y estos niños que en estos días están creciendo acá en el comedor, ellos van a ser los políticos, ellos van a ser los médicos, ellos van a ser los profesionales que van a influir, ¿verdad?, en su barrio, en su ciudad, en su país, para que realmente se cumpla la promesa de Dios para nuestra nación, de que nuestra nación es una nación bendita, que nuestra tierra es una tierra deseada, que nuestra tierra realmente es una tierra donde fluye la leche y la miel, y que hay bendición y prosperidad en nuestra tierra paraguaya. Es cuestión de accionar la fe, ¿verdad?, de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y queremos agradecer a todas las personas que semana tras semana se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico
noticierocristiano@redguaraní.com.py. Vos también lo podés hacer y de esta manera ponernos al tanto de las actividades que realizan con tu iglesia y tu ministerio para que también nosotros podamos darlo a conocer a través de este espacio. Gracias a todas esas personas y te invitamos que puedas comunicarte con nuestra producción. noticierocristiano@redguaraní.com.py. Nos vamos hasta la ciudad de Pilar para conocer la historia del doctor Nelson Antonio Benítez. Hace más de 30 años él trabaja en su profesión sirviendo a Dios desde la medicina. A continuación, en el siguiente material queremos presentar su historia, donde nos relata de qué manera él sirve a Dios y sirve a otros. Nelson Benítez es un médico que trabaja en la ciudad de Pilar y es miembro de la Iglesia Centro Cristiano de la mencionada localidad. Su forma de conocer a Dios es sumamente extraña, ya que contrajo nupcias con su actual esposa, que era hija de pastor, cuando él aún no se había decidido por Cristo. Pasaron los años y el testimonio de su compañera fue tan fuerte que tomó la mejor decisión. El doctor Nelson asegura que ese paso fue mucho más importante que el título de su carrera médica, ya que el hecho de que su nombre esté escrito en el libro del Padre Celestial es de trascendencia eternal. Entendí a tiempo que realmente lo más trascendental en mi vida iba a ser conocerle a Jesús y que cambiaría mi vida, y cambió mi vida totalmente desde ese entonces y hasta ahora, en una forma, yo puedo decir, ascendente, porque cada día conozco más, cada día sé más cosas respecto a lo que Dios quiere para nosotros. En su carrera como profesional médico reconoce de que Dios siempre lo guardó de terribles cuestiones, como causar el aborto a una mujer o cometer negligencias que causen la muerte de sus pacientes. Le doy gracias al Señor porque cada día me hace entender más de que en las cosas que yo conocí del cuerpo humano, le digo, denle gloria a Dios y denle gracias a Dios porque estamos tan bien hechos. Una maravilla en nuestro cuerpo y no puede sino venir de alguien infinitamente superior. El doctor Nelson Benítez nos cuenta que los libros llenos de información y conocimiento científico que leyó durante toda su vida no se comparan con el mejor libro de los libros, la Biblia. Cada vez encuentro más cosas, parece que hay algo escondido siempre en cada partecita, ¿verdad? Que uno va descubriendo seguramente de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Y eso realmente es algo trascendental para mí, porque es algo de nunca agotarse, ¿verdad? Los conocimientos, los secretos, vamos a decir, de Dios se van manifestando de a poco en nuestras vidas. Nelson Benítez asegura que no concibe en su mente actuar en un momento como cristiano y en otro como profesional, sino que ambas cuestiones van muy entrelazadas. Por esa razón reconoce que en muchas oportunidades frente a sus pacientes, en vez de recetarles medicamentos, Dios le mostraba claramente qué hacer con los mismos, recurriendo así al único que trae la verdadera salud celestial. Mucho tiempo estuve trabajando como médico internista, o sea, en las salas de internados. Y me ha tocado muchísimas veces, no recuerdo cuánto, asistir a personas que estaban llegando a los últimos minutos de su vida por una enfermedad crónica, terminal, un cáncer o muchas otras cosas. Y me ha tocado a mí hacer una profesión de fe. Y eso para mí ha sido como un plus, como un extra de parte de Dios, ¿verdad? De hacerme participar de esa contribución pequeñita, pero que tal vez que haya servido para salvar un alma. Por último, el doctor Nelson Benítez declara que conocer a Jesús es un regalo de Dios más que apasionante y maravilloso, y destaca por sobre todo que no importa qué caso médico se le presente, ya que Dios siempre estará en primer lugar. Y al volver de la pausa estableceremos un contacto con exteriores. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y a continuación queremos saludar a nuestros compañeros que están en exteriores, Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Belén. Estamos aquí con Guillermo sobre la avenida La Victoria de la ciudad de Asunción. Y hoy tenemos una nueva historia de emprendimiento y fe. Vamos a conocerla. Con esfuerzo, valentía y fe en Dios, Luis Benítez ha logrado desde hace 18 años poner en marcha Lubricentro. El mercado de lubricantes en el Paraguay está en constante crecimiento debido al aumento del parque automotor que asciende a un 600% desde el 2001 según cifras oficiales. Hace 18 años que
inicié el rubro de lubricante. En esa época yo no hacía todavía servicio de lubricación, solamente ventas. Después entró, los clientes ya pedían para servicio y de aquí yo me mudé a otro local un poco más amplio, media cuadra más arriba. Ahí conseguí 2 salones y ahí comencé a trabajar en servicio de lubricación. Y bueno, con la ayuda de Dios, ampliando el lugar de trabajo. Y llegó el momento también que pude entregar mi vida a Dios. Nos cuenta el momento que recibió el llamado de Dios a su vida y cómo se fue involucrando en las cosas del Señor. Para llegar a interesarme en las cosas de Dios pasé situaciones difíciles en mi vida personal, matrimonial, todo eso. Y así, viniendo en el auto, encontré un emisor que estaba predicando la palabra de Dios. Un día que no me acuerdo qué día fue, pero fue a las 9 de la mañana, un programa que se llamaba Camino de Esperanza. Llegaban los hermanos cristianos y me preguntaban, ¿usted es cristiano, hermano? Me decían. Yo no sabía qué contestarle, pues solo yo escuchaba el mensaje. Y pasaba el tiempo y bueno, se amplió Lubricentro, llegaba más gente. Luis es testimonio de lo que dice la palabra de Dios en Hechos 28:31. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios y de enseñar acerca del Señor Jesús, el Mesías, y nadie se atrevió a impedírselo. La gente que llega ahí en lugar de espera tienen folleto para leer. Anteriormente teníamos Panorama Cristiano también, ahí en la sala de espera nos faltaba. Siempre los clientes se les servía con un mensaje también. Entendí yo que Dios permitió entender así que una manera de predicar la palabra en el mismo lugar de trabajo. Nos comenta de qué manera su fe ha influenciado en sus clientes. Los clientes confiesan que ellos ven a lo diferente, que ellos ven en este lugar confianza. Finalmente, como dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Y Luis nos cuenta cómo se siente al ponerlo en práctica. Una plena satisfacción, hermano. Le puedo decir con gozo, le puedo decir eso. En medio de muchas circunstancias o situaciones difíciles, de repente que cada persona no se escapa de algún problema, de repente se le presenta, pero en medio de eso, hablar de la palabra para mí es un gozo, una satisfacción. Así como Luis, muchas veces existirán dificultades en nuestra vida, pero sabemos que poniendo nuestra confianza en Dios, saldremos victoriosos. No te pierdas el próximo domingo. Seguiremos descubriendo historias de emprendimiento y fe para inspirar tu vida. Dios te bendiga. Adelante, Belén. Saya Almirón es una joven chef de tan solo 19 años. Inició su carrera gastronómica a los 15. A continuación y en el siguiente material nos cuenta más sobre su historia. Saya reconoce que su proceso para formarse como profesional fue bastante atípico, ya que lo realizó en etapas aún del colegio y con muchas reservas por parte del instituto por ser menor de edad. Saya comenzó realizando comidas para sus familiares y amigos y afirma que su pasión por los alimentos fue desde siempre. Desde que inició su carrera anhelaba profundamente la adquisición de un local propio y entregando ese sueño a Dios con el tiempo, Él se lo está por cumplir. Tengo que aferrarme a Dios y Él me va a bendecir. Y fue así empezó a surgir todo. ¿Cómo te iba a explicar? Ahora mi local, ¿verdad? Que era un sueño mío. En silencio, sí, mi última publicación de una entrevista que tuve para un diario, puse que mi objetivo era llegar a un local. Menos de un año estoy a punto de inaugurar mi local, ¿verdad? Yo le pedía a Dios, solamente a Dios, en mi intimidad yo le pedía, quiero para mi local, yo no sé, anhelo para mi local. Y un día vino mi abuelo y me dijo, le dijo a mi mamá que si nos animábamos a abrir un local, estar día y noche. Y sí, eso fue un sábado. El lunes ya empezó todo. Es porque viene de Dios.
porque Dios escuchó mis oraciones, escuchó la oración de mi mamá y sabe lo que es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Saya asegura que su familia es un pilar fundamental en todos estos procesos, ya que le brindan apoyo incondicional y a través de esta oportunidad pueden conocer a Dios. El local gastronómico de Saya tendrá el nombre de Tulip Life Food y se podrá encontrar comida gourmet sumamente saludable, sin excesos de ningún tipo. A futuro se proyectan con la apertura de locales en diferentes puntos del país. Vas a venir a encontrar muchas cosas. Vas a encontrar hamburguesas, pero hamburguesa de soja. Vas a encontrar empanada, pero empanada de soja, ¿entendés? Pero todo al horno, muy saludable, cero colesterol, sal no uso. Variedad de comidas gourmet, pero todo saludable, todo reducido en grasa, en sal, pero con el sabor único. Saya anima a los jóvenes a luchar por sus sueños y a poner en primer lugar al Padre Celestial, porque asegura de que si Él es nuestra prioridad, todo irá por buen camino. Esforzate, no temas, capacítate. Siempre la capacitación es buena, termina todos tus estudios y confía en Dios. Rogarle a Dios, Él sabe lo que nosotros queremos, Él sabe la anhelo de nuestro corazón, pero quiere también que lo digamos. O sea, doblar rodillas y pedir a Dios. Nunca soltarse de Él. Y con esta información ponemos punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. 60 minutos pasan rapidísimo cuando compartimos informaciones interesantes para nuestro desarrollo espiritual. Quiero aprovechar e invitarte a que puedas ir con tu familia a una iglesia. Seguro hay una cerca de tu casa donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces. Ajá, sí señores, esto es Juan Grandecel, desde Colombia, y no me digas que no te la sabes. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, al recorrer los montes y los